Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien en sus hogares, en familia o tal vez solo, pero siempre acompañados con Dios. Hoy vamos a compartir una palabra y espero que estés atento y si estabas escuchando otra cosa o viendo otra cosa, apagues todo y podamos poner el enfoque en las cosas del Señor, porque necesitamos hoy tanto de Dios. Es lo que Dios va a hacer, lo que nosotros vamos a ver. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en las cosas de Dios sabiendo de que Dios tiene todavía grandes cosas para manifestarse. Quiero compartirte en este día un PowerPoint que se llama Siempre en Triunfo. Y vos me dirás, pero pastor, no siempre estamos en triunfo. A veces estamos decaídos, a veces estamos tropezando, a veces hasta nos golpeamos y a veces hasta nos golpean. No siempre es triunfo, pero te quiero decir que la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios nos dice que siempre andamos en triunfo. Vamos a leer la escritura allí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 y dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esto es un principio que nosotros no debemos de perder. Saber que en Cristo Jesús siempre, no algún momento, no en algún tiempo, siempre somos triunfantes. O sea, siempre somos victoriosos. ¿Por qué somos victoriosos en Cristo Jesús? Porque Él es el que ha hecho la obra en nuestras vidas, pero también el que nos acompaña en todos nuestros días. Así lo ha dicho su palabra y así lo confirma la manifestación del Espíritu Santo que opera en nosotros. Por eso acá el apóstol Pablo habla de algunas cosas que en este día vamos a estar viendo. Primero dice que él siempre es triunfante en Cristo Jesús. ¿Cómo? Nunca tuvo un problema, nunca tuvo una dificultad, nunca tuvo una situación difícil. Estaba llegando el apóstol Pablo a distintos lugares y allí se encontraba con aquellos que lo acompañaban, compañeros de milicia o compañeros de viaje, y algunos iban a predicar a un lado, otros a otros, y tenían un destino en común muchas veces para encontrarse, y Pablo no se había encontrado allí con Tito, que era una de las personas que le acompañaba en sus días de evangelización. Entonces estaba muy preocupado porque no se había encontrado con uno de sus discípulos, y entonces Pablo lo refleja así en la palabra, lo podés leer en el versículo 13, nosotros leímos el 14, entonces tiene una preocupación. O sea, ¿podemos estar triunfantes y preocupados? Sí, cuando la preocupación realmente es por algo importante, algo que vos y yo queremos o anhelamos que suceda. Él quería encontrarse con Tito, ahora no se había encontrado y la preocupación era, en aquel momento no había celulares, en aquel momento no había medios de comunicaciones como los que tenemos hoy en día, y quién sabe a dónde ahora se iban a poder encontrar. Entonces esa preocupación de Pablo era no por él, sino por el otro. La preocupación es, ¿qué le estará pasando a Tito? ¿Qué le estará pasando a mi discípulo? ¿Qué le estará pasando que no llegó? Un hombre cumplidor, un hombre que siempre estuvo en la brecha, un hombre que siempre hacía las cosas como las debía de hacer, ahora no había llegado al punto de encuentro. ¿Cuántas veces nosotros nos pasan las cosas y no llegamos al lugar, o llegamos, mejor dicho, al lugar y nos desencontramos con las situaciones o manifestaciones que esperábamos encontrar? Pero aún así, Pablo siguió. Dice la palabra de Dios que se fue a Macedonia. Allí en Macedonia dice la palabra de Dios que tuvo problemas con los de adentro y tuvo problemas con los de afuera. O sea, tuvo problemas con cristianos que se resistían a ser obedientes a la palabra de Dios y a lo que había determinado el Espíritu Santo, pero aún así Pablo seguía su viaje. Este viaje fue de mucha contrariedad. Allí lo encontramos en 2 Corintios capítulo 7 versículo 5, donde Pablo explica los momentos que pasó en Macedonia de contrariedad. Entonces, aún somos triunfantes en medio de la contrariedad. Y claro, podemos ver en este hombre, el apóstol Pablo, podemos ver que él sufrió penalidades, él sufrió azotes,
Él sufrió cárceles, Él sufrió críticas, Él sufrió persecución, pero aún todas estas cosas, en Él sabía que había un triunfo que era en Cristo. Porque la palabra de Dios nos dice que iremos de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Y qué es ir de victoria en victoria? Es ir ganando batallas a medida que vayan surgiendo en contra de nuestras vidas. Es fortalecernos en Dios y avanzar para que la manifestación del Espíritu Santo provoque en nosotros la certeza que aunque las cosas muchas veces no salgan, van a salir, porque Dios está con nosotros. Esto es lo que nosotros somos, no lo que nosotros pensamos muchas veces. Lo que somos es triunfantes en Cristo. Y entonces, ¿qué sabía el apóstol Pablo? Que él era triunfante. Estuviese ahora pasando un momento de dolor, estuviese pasando un momento de angustia, estuviese pasando un momento difícil en su vida o un momento de transición en su vida. Él sabía que era triunfante en Cristo y eso nada lo iba a cambiar. O sea, tú eres triunfante en Cristo y las cosas que pasen a tu alrededor o las cosas que vengan a tu vida no podrán cambiar lo que eres y que eres un triunfante. Por eso dice en todo, no dice en algunas cosas, dice siempre triunfantes en Cristo. Siempre es en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la caída, en medio de la contrariedad. Él siempre se sentía triunfante porque él sabía lo que era en Cristo Jesús. Jesús lo hizo triunfante como Jesús te hizo triunfante a vos y a mí. ¿Qué es lo que está utilizando el apóstol Pablo aquí? Está utilizando una forma que tenía en Roma de recibir a aquellos que ganaban las batallas. En la moda del triunfante era entrar a Roma con todas las cosas que había adquirido, con todo el bagaje de aquellas cosas que había adquirido por medio de batallas y había ganado, y ahora traían todas las recompensas o todo el fruto de la batalla que habían ganado. Pero al frente de la batalla pasaban los generales. Y detrás de esa comitiva de generales donde toda la gente aplaudía, allí pasaban dos grupos de personas. Uno que habían sido vencidos, pero ahora iban a ser declarados ciudadanos de Roma, y estas personas iban a ser restituidas a la sociedad, y estas personas ahora iban a tener la gracia y el favor de aquel reino. Y lo segundo, eran personas que se habían negado, y esas personas iban a ser ejecutadas como ejemplo por haberse negado a someterse al reino. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que nosotros, aunque muchas veces sintamos que no podemos o que no vamos a lograrlo, Dios ya ha preparado para ti y para mí el darte lo que vos necesitas, el título de hijo de Dios, para que estés en el reino de los cielos, triunfante y haciendo las manifestaciones de aquellos que saben vivir o saben hacer las cosas como Dios manda. Entonces, esto es lo que nosotros vemos aquí. Allí había personas que iban a ir rumbo a la liberación y otras personas que iban a ir rumbo a la condenación. Así es como cuando nosotros predicamos la palabra. Algunos van a alcanzar la salvación y otros lamentablemente van a alcanzar la perdición. Entonces aquí, mientras que ellos entraban, prendían incienso y se llenaba aquel lugar de humo y de aroma, y por eso dice que nosotros vamos a emanar el olor de su conocimiento. Esto es lo que pasaba en ese lugar. Todo era un aroma y una fragancia manifiesta. En el capítulo 15 lo vas a poder leer. En el capítulo dice que para algunos es olor de vida y para otros olor de muerte, porque aquellos que iban a vivir iban a recordar siempre aquel olor como aquel olor que nos lo llevó a vivir otra etapa de sus vidas. Así es Jesús para nosotros, olor fragante en nuestras vidas que emanamos cada vez que predicamos el evangelio y cada vez que llevamos la palabra adelante. Pero lamentablemente aquellos que iban a ser ejecutados, olor de muerte
es lo que él iba a hacer. El olor era el mismo, el incienso era el mismo, el aroma era el mismo, pero para unos era para vida y para otros era para muerte. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que había principios y manifestaciones que el apóstol Pablo les decía así a los que estaban en Corintios. Ustedes han sido rescatados y ahora son ciudadanos del reino, y el olor fragante del reino de Cristo Jesús emana de sus vidas como olor de conocimiento, y a través del compartir la palabra esa fragancia se va extendiendo. Entonces vamos a ver de estos principios, 5 principios que yo no debo de olvidar, que vos no debés de olvidar. Primero, el enemigo vendrá con mentiras. Al apóstol Pablo el enemigo le vino con mentiras. No es lo que vos decís, no es como vos lo hacés, no es lo que tenemos que hacer. Nosotros pensamos de una manera, tú piensas de otra. Y las mentiras muchas veces te van a decir: vos no podés, vos no podrás. Tenés un prontuario muy largo, y si la gente se llega a enterar de lo que vos eras, la gente no va a creer en Dios. El apóstol Pablo tenía un prontuario muy extenso. Él había perseguido a la iglesia. Aún se le daba el reconocimiento de que él había participado de la muerte de Esteban, y así lo leemos también en la palabra. Pero esta persona ahora había cambiado. Ahora él había sido liberado por la gracia de Jesús, y por eso él decía: si Jesús me liberó, si Jesús batalló para que yo saliera de todo esto, ¿cómo no voy a creer en medio del problema y de la dificultad que voy a poder seguir adelante? Entonces lo quisieron detener, quisieron pararlo en muchas oportunidades, pero nadie puede detener lo que Dios pone en marcha. Entonces esto es lo que vos y yo tenemos que ver. ¿Qué le quisieron decir? No eres la persona adecuada, eres un perdedor. Porque no estás ni con los judíos, no estás con los gentiles, y ahora te metes aquí con una secta que quién sabe qué es. Porque así lamentablemente trataban a los cristianos de aquel entonces. Porque la gente, cuando no entiende que el reino de los cielos se ha acercado y la manifestación de Dios a través de este reino que opera en esta tierra por medio de los creyentes puede ser distinto a todo lo que habían hecho y todo lo que habían imaginado, la gente entonces lo tilda como que es algo que no se debe de hacer. Entonces muchas veces lo trataron de perdedor, muchas veces lo desacreditaron, y tal vez a vos también te lo han hecho, queriendo poner tú en marcha algún programa, queriendo poner en marcha alguna decisión o determinación que has tomado. Muchos te han dicho: no podrás, otros no pudieron, vos tampoco vas a poder. Pero el apóstol Pablo no se quedó, sino que insistió y siguió a pesar de todas las condiciones y manifestaciones que se levantaban en su contra. Estás solo, muchos te verán. No está tu compañero, no está tu amiga, no está tu compañera, no hay nadie quien te acompañe, y entonces te van a decir: estás solo, ¿cómo lo vas a lograr? Pero nosotros no estamos solos, como el apóstol Pablo sabía. Por eso lo determinaba diciendo de esta manera, que él caminaba o andaba con Cristo siempre triunfante. Dice: triunfante siempre en Cristo. Ese caminar y ese andar en Cristo Jesús lo llevaba a tener la certeza de que nunca se encontraba solo, a pesar de todas las situaciones que vivía. El enemigo está vencido. Es un principio que nosotros tenemos que saber, que el enemigo se va a levantar contra tu vida, pero el enemigo está vencido. ¿Sabes por qué quiere lo que vos tenés? Porque no lo puede alcanzar. Porque a él no se lo dieron y a ti te lo entregaron. Entonces el enemigo está sin autoridad. Dios no le dio la autoridad a Satanás para que obre en contra de tu vida y te venza. El enemigo está limitado. Él no puede derrotarte, no siendo que vos le des esa autoridad que no tiene, porque la autoridad está en vos.
La autoridad está en mí, la autoridad está en cada cristiano y cristiana, los que hemos andado en Cristo Jesús, los que hemos sido liberados, los que hemos sido limpiados por su sangre, tenemos la autoridad, ya no la tiene Satanás. Por eso nosotros sabemos que Satanás está debajo de nuestros pies, dice la palabra de Dios. Hollaremos su cabeza y no le permitiremos que nos engañe, porque Dios nos ha enseñado que la autoridad está sobre los hijos y sobre las hijas de Dios. Esta autoridad, dice el Evangelio según San Marcos, seguirá a los que creen. Dice la palabra, tomarán en sus manos a serpientes y a escorpiones y no les harán daño, hollaremos sobre ellos. La palabra de Dios nos enseña que aun si bebiéremos cosas mortíferas no nos hará daño. Pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros sabemos que está en nosotros, porque esa autoridad ya nos fue dada. Entonces el enemigo te va a querer mostrar de que tú no tienes autoridad, porque sabe que si vos ejercés la autoridad, a él le va a ir muy mal. Y tengo una noticia para darte, le está yendo muy mal al diablo, porque hay hombres y mujeres como vos y como yo que hemos entendido que esa autoridad que Dios nos dio es para ejercerla en contra de toda potestad de las tinieblas que se levantan contra ti, contra tu hogar y contra tu familia. Dios ya nos ha dado la victoria antes de que empiece la batalla en tu casa, en tu hogar y en tu familia. ¿Qué es otra de las cosas que hace el enemigo? El enemigo no tiene poder. El enemigo no tiene el poder de destrucción contra ti, no tiene el poder para tomar de tus cosas, no tiene el poder ni siquiera para herirte, porque Dios es tu guardador y tu cuidador. Pero esto no te da autoridad para andar vagamente en esta vida. Para que ese poder se ejerza, el apóstol Pablo lo explica claramente en el versículo que leímos en 2 Corintios 2:14. ¿Qué es lo que explica en esta palabra? Que somos triunfantes en Cristo. En su palabra nos dice que estamos introducidos dentro de Él. ¿Dónde está tu vida introducida? ¿En tus locuras, en tus demencias, en las lujurias de esta tierra y en las manifestaciones de las personas? ¿O estás puesto en Cristo, que te da la seguridad que ningún poder de las tinieblas te puede tocar, porque ya les ha sido arrancado y te ha sido dado a vos y a mí esa autoridad y ese poder? ¿Qué es otra de las cosas que no tiene Satanás y los demonios? No tienen redención. ¿Qué redención? Alguien que pague por sus pecados. Nosotros tenemos olor fragante, por eso andamos en el reino de los cielos, pero Él no lo puede hacer. Porque nosotros, los redimidos en Cristo Jesús, aquel precio de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario que nos limpió de todo pecado, y esa salvación que vino a nuestras vidas cuando creímos en Él como Hijo de Dios, es allí donde nosotros tenemos la redención. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos al camino hacia el cielo, camino al mayor logro de esta humanidad. Dios nos ha dado la oportunidad de ser salvos y estar una eternidad con Él. Pero ¿sabes una cosa? Todos aquellos que no son redimidos son condenados. Y los que son condenados, lamentablemente, van a ir al infierno. Entonces esta es nuestra seguridad. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, Satanás, por más que se levante contra tu vida, ya ha sido derrotado. A él le espera el infierno y a ti te espera el cielo. Y eso es lo que Él no soporta, de que vos seas como yo, un ciudadano del cielo en esta tierra, ejerciendo la autoridad y el poder que Dios nos ha delegado. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que ver que estas cosas Dios las ha manifestado para que de una vez por todas entendamos que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros,
¿quién contra nosotros? Allí dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios ha hecho lo imposible posible, ¿cómo no va a hacer de ti una vida plena, abundante y llena de gracia y poder? Entonces no estamos solos, Él nos acompaña. Jesús mismo dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. El mismo Dios dice que nos acompañará, que Él no nos dejará, que Él estará con nosotros, que su cuidado y su guarda permanecerá en nuestras vidas. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al enemigo o le vamos a creer a Dios? Es tiempo que vos y yo empecemos a experimentar todas las manifestaciones que ya están en tu vida y en mi vida de parte de Dios, para que en toda situación sepamos que somos siempre, no algunas veces, triunfantes en Cristo. ¿Qué es lo que hace Dios? Él libera esta batalla, la batalla que estás viviendo, la batalla que está ocurriendo en tu vida, esa lucha que estás teniendo, no va a ser en vano, sino que va a ser para que Dios se glorifique. Tal vez Él controle ahora tu carácter, tal vez ahora Él tenga que trabajar contigo por el dominio propio o para que tengas paciencia, pero es Dios siempre obrando y manifestándose en tu vida, porque Él con nosotros está. Y esta batalla ya está arreglada. Dios ya nos ha hecho vencedores antes que empezara tu lucha, tu prueba y tu dificultad. Esto en Cristo es lo que somos. Nosotros tenemos que ver que somos salvos. Tenemos que ver que somos sanados. En Cristo Jesús nosotros fuimos salvados. En Cristo Jesús nosotros fuimos sanados. Antes vivíamos en nuestras dolencias, en nuestros pecados, en esos encierros y encarcelados a través del pecado que moraba en nuestras vidas. Pero en Cristo somos salvos, en Cristo somos sanados, en Cristo somos liberados de todas esas manifestaciones que se levantaron en un tiempo en contra de tu vida y te oprimieron. Tal vez estuviste esclavo a ese pecado, estuviste esclavo a estas manifestaciones que te llevaron una y otra vez a hacer las cosas que no tenías que hacer y a vivir una vida pecaminosa. Entonces Dios ya hizo la obra. Dios hizo esta obra determinadamente y entonces nosotros tenemos que saber, y escucha bien estas palabras, triunfantes lo que somos, no lo que logramos. ¿Cómo triunfantes lo que somos y no lo que logramos? Triunfantes lo que somos porque Cristo nos hizo triunfante y nos hace triunfante. Pero si yo no logro, no tienes que lograr nada, ya todo lo hizo Él. Vos tenés que insistir, tenés que perseverar, tenés que seguir, tenés que estar siempre dispuesto a vivir una vida en Él. Y entonces triunfante es lo que somos. ¿Cómo es tu nombre? Muchos dicen depresión. ¿Cómo es tu nombre? Decaimiento. ¿Cómo es tu nombre? Pecado. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre y tu nombre es triunfante, porque eso es lo que somos. Somos triunfantes en Cristo y Cristo ya así lo ha determinado. No importa lo que tengamos que enfrentar, ya ha sido vencido en Cristo. Esto es algo maravilloso, el saber que vos te vas a subir a tener tu batalla, tu pelea, tu lucha, y ya Dios los entregó en tus manos. Recuerdo a David cuando tenía que ir a batalla porque algunos hombres de un ejército habían venido y se apoderaron de todo lo que a él le pertenecía y aún de la ciudad donde él vivía. Y él le preguntó a Dios, diciéndole, ¿qué hago, Señor? ¿Los perseguiré o me quedo aquí? Y Dios le dijo,
ve, porque yo los he entregado en tus manos. Y esto es maravilloso, el saber que Dios ya los entregó en tus manos. No mires la cantidad, no mires las personas, la condición que tienen. Mírate que tú y yo ya hemos sido determinados por Dios para que vivamos en triunfo durante todos los días de nuestros días. Esto es algo que vos y yo tenemos que saber. Si Dios está con vos, si Dios está conmigo, si Dios ha determinado que seas triunfante, ¿qué es lo que te está pasando que te ves derrotado? ¿Qué es lo que te está pasando que te ves allí sin fuerzas, debilitado? Te ves que no vas a poder, no lo vas a lograr. Déjate de influenciar por el Espíritu Santo y no te dejes influenciar por espíritus inmundos que te querrán detener. Empieza a vivir como lo que eres. Empieza a hacer las cosas como lo que sos. Empieza a desarrollar tu vida como Dios ha determinado que sea. Entonces, ahí vas a marcar una diferencia. Porque vamos a andar por esta tierra emanando un olor, pero un olor de vida, un olor de reino, un olor de manifestaciones gloriosas que nos acompañarán a través del mensaje que llevemos, porque el mensaje será un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de liberación. Y cuando te vea la gente no va a saber por qué, pero sentirán algo distinto cuando te vean a ti y cuando me vean a mí. ¿Y saben lo que van a ver? Van a ver que vos no caminás como un derrotado, que vos no caminás como una derrotada, que vos no andás como un derrotado o una derrotada, sino como que andás como un hijo, una hija de Dios que vive lo que Dios dice. Por eso, triunfantes lo que somos, no lo que logramos. Dios ya ha hecho la obra por ti y por mí. Sigue adelante porque seguirás yendo de victoria en victoria y de gloria en gloria, porque Dios con nosotros está. Que Dios te bendiga, toma esta palabra y ponla por obra. Amén. Bueno, ahora llegó el tiempo de la oración. Tal vez estabas escuchando allí, no entendiste muchas cosas y otras, tal vez sí, Dios por ahí te reveló todo. Pero algo vamos a hacer hoy. Si vos no tenés a Cristo en tu corazón, si vos estás caminando solo por esta vida, y si sientes que Dios no te está acompañando, y nunca le recibiste a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, es el tiempo de recibirle al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Cómo lo hago? Vamos a hacer una oración de arrepentimiento y una oración también de aceptación. Y esta oración de fe hará que vos puedas tener la manifestación de Dios todos los días. Siempre andarás triunfante en Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, repite conmigo, amado Dios, te doy gracias porque he entendido que necesito a Cristo para andar triunfante en esta vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Ahora te pido perdón y abro mi corazón. Entra a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque desde este día en adelante me he constituido como un hijo o como una hija tuya. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, trata de comunicarte con nosotros porque queremos ayudarte en el crecimiento de esta vida en Cristo Jesús. También en este tiempo vamos a estar orando por las necesidades. Así que prepárate allí si tienes alguna dolencia en algún lugar de tu cuerpo, allí pones tu mano y vamos a declarar que vas a recibir sanidad. Si la necesidad está en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, hoy vas a recibir respuestas de Dios. Dios
hoy va a estar liberando y cortando toda maldición en tu casa y en tu hogar, en tu vida, y va a estar haciéndote libre, porque de esto se trata, el andar triunfantes en Cristo Jesús, ser libre de todas las manifestaciones infernales y aún naturales. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que la manifestación del Espíritu Santo estará trayendo sanidad sobre los cuerpos, allí donde estaba la enfermedad alojada, allí donde se encontraba la dificultad, allí donde estaba, Padre Dios, las manifestaciones de infecciones, allí donde está, Padre Dios, Señor, problemas mentales, allí, Padre amado, hoy tu poder de gloria en el nombre de Jesús trae sanidad. Libera, Padre amado, a aquellos que tienen azotes y a aquellos que tienen ataduras de enfermedad. En el nombre de Jesús declaramos libres de toda enfermedad. Padre Dios, corrige los huesos, sana, Padre Dios, las mentes, corrige, Padre amado, los órganos, ponlos en funcionamiento y declaramos que tu poder traerá respuestas a cada necesidad, operando sanidad y milagros. Padre, bendecimos los hogares, bendecimos las familias, recorre, Padre Dios, Señor, cada habitación de los hogares, Señor, arranca, Padre amado, todas aquellas influencias y manifestaciones del ocultismo, del satanismo. Ahora, Padre, es arrancado en el nombre de Jesús. Establecemos, Padre, que esos hogares no es otra cosa que casa de Dios, que puertas del cielo, donde tu poder y tu gloria se manifestará. Ahora trae recursos extraordinarios y sobrenaturales, y aquellos que les escaseaba, ahora venga, Padre amado, la abundancia y la prosperidad. Declaramos que el poder de tu gloria hará lo extraordinario, y los que estaban esperando respuesta a alguna situación que estaban viviendo, respuesta viene de parte de Dios. Lo imposible se hace posible porque somos triunfantes en Cristo, lo dice la palabra, y eso es lo que somos. Amén y amén, Señor. Que Dios te siga bendiciendo y el poder del Altísimo guarde y cuide todo tu hogar. Escribinos, que podamos estar comunicados y podamos así saber de tus necesidades para estar orando. Que Dios te bendiga, y recuerda que vos y yo tenemos el conocimiento que la iglesia sos vos.